Memorial es el monumento, el gran monumento de la Primera Guerra Mundial, de la cual tuvo participación Nueva Zelanda junto a todas las fuerzas del ANZAC, India, Australia, Reino Unido. La corona los llamaba a pelear. Esto que ven acá es parte del monumento de la Primera Guerra Mundial, pero más enfocado a lo que fue la participación de los maoríes en esta guerra. Cada uno de estos pilares tiene un significado que está escrito en piedras, tiene unos tribales muy lindos, motivos tribales también que tienen su significado. Entrelazado con el árbol de Potuhukawa, representa la estrecha relación entre Nueva Zelanda y Gran Bretaña durante todos los conflictos que arrancaron en esta guerra y que iba a haber mucho tiempo después. Siempre hubo una colaboración. Recordemos que Nueva Zelanda fue una colonia inglesa y al día de hoy la reina de Inglaterra es la reina de las islas de Nueva Zelanda, a pesar de que hay un tratado por el cual es cuasi independiente. Sigue respondiendo a la corona de alguna manera. Si quieren encontrar un lugar gratuito y bastante copado para picnic, el War Memorial tiene unos parques muy bonitos, con mucha sombra, importantísima la sombra acá en Nueva Zelanda, para disfrutar unos sanguchitos, unos mates, unas tortas fritas, ¿por qué no? Está muy cuidadito todo, como todo acá. Acá le dan bastante bola a tener todo cuidadito, digamos. Si suben las escaleras del War Memorial, lo que nos vamos a encontrar, el Museo de la Gran Guerra. ¿Qué es el Museo de la Gran Guerra? Es una serie de muestras de vehículos, uniformes y otras cosillas que se usaron en la guerra. Y esto es pago. Es pago y es bastante saladix, de hecho. Les voy a mostrar un poquito de afuera cómo es. Si por algún motivo les gusta la Primera Guerra Mundial, quieren ver algo de esto gratuito, les recomiendo el Te Papa, que es el Museo de Wellington, el grande. Y ahí tienen una exhibición de la Primera Guerra con unas esculturas de Weta Cave, que son los que hacen los efectos especiales de Señor de los Anillos, El Hobbit, King Kong, un montón de otras cosas. Son espectaculares. Eso es todo gratuito, y que les recomiendo mirar eso primero. Las esculturas tienen también un montón de uniformes, armas que se usaron. Hay unos audios contando la perspectiva desde distintas visiones, por ejemplo, un soldado, una enfermera. Está muy bueno, lo recomiendo. Yo ya lo vi 500 veces y no deja de sorprenderme. Te ponen los pelitos de punta.